pero usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Y es necesario que en este tiempo, más que nunca, nuestra oración sea con fervor, sea con poder, sea con desespero, con anhelo. Sé que no es fácil, porque si fuera fácil, estaríamos los viernes aquí. Amén. Si fuera fácil, hermano, no veríamos tanta televisión. Aleluya. Habría un desespero por estar en la presencia de Dios. Amén. Pero hay veces que pasa que podemos estar el día, 2 días, ¿verdad? Y no lo digo que es malo, si usted lo puede hacer, gloria a Dios. Pero hay veces que podemos estar 1 día, 2 días en el campo, en la playa, donde usted quiera, o ver una película, una serie, durante todo el día. Y eso no nos aburre. Para que no digan, no, nos está diciendo las hermanas también. Podemos ver fútbol todo el día. Sí, Señor. Y todos los partidos, fútbol español, inglés, alemán, francés, italiano, lo que usted quiera. Y una partidita de Yo béisbol. no veo fútbol, por eso no le hablo de los países, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Podemos estar todo el día en eso. ¿Y sabe que no nos cansa? ¿No nos aburre? No. ¿No bostezamos? Ni sueño nos da. ¿No nos da sueño? ¿Cuántos de aquí ven series? No. Oh, gloria a Dios. Bueno, yo veo series, hermano. Aleluya. Usted, mi pastor, somos todos los pecadores. ¿Qué pasa con esto, hermano? No es para que usted se sienta atacado. No, hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos que a lo mejor usted puede tener un panorama con su familia, ¿verdad? Por ejemplo, el día sábado que no hay reunión, ¿cierto? El día viernes terminó de orar, se fue para su casa, a lo mejor puso una película para estar con sus hijos, porque también es necesario tener un tiempo con la familia. Amén. ¿Verdad? Pero cuando hay la reunión, trate de cambiarlo para otro día, para que no se pierda la bendición. Amén. Entonces, quizá a lo mejor por ese motivo puso una película y puso otra, y de repente ve el reloj, las 3, 4 de la mañana. Aleluya. Oh, vamos a acostarnos que está, ¿verdad? Listo, y comienza el día. Pero ¿sabe? Cuando nos disponemos a orar, hermanos, viene el bostezo, Da sueño. viene el cansancio, nos quedamos dormidos, no sabemos qué decir, no sabemos cómo orar, queremos citar muchas veces la palabra y se nos olvidan los versículos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque es una guerra, es un arma poderosa. Es por eso que recién leíamos que por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. En otras partes del versículo dice, todo lo que pidieras al Padre, ¿verdad? No se pusieran de acuerdo y lo pidieran, Él lo hará. Amén. Porque la oración tiene poder. Amén. Siempre cuando estamos aquí y el hermano Carlito siempre nos cita que la oración del justo puede mucho. Amén. En cada oración. ¿Por qué? Porque es una realidad. Pero ¿sabe lo que nos pasa? Que por qué hoy somos la iglesia ministerio, no vamos a hablar de otra iglesia, ¿verdad? Sino que vamos a hablar de aquí, de nosotros. Porque este lugar no se llena. Porque este lugar, hermano, no hay sanidades, porque no hay milagros. Algo está aconteciendo, algo está pasando. ¿Por qué digo esto? No estoy diciendo que estamos mal. Escúcheme bien. ¿Por qué? De lunes a domingo, podríamos decir, tenemos trabajo en la obra del Señor. Amén. Que se predica por internet, que se va a la radio, que el punto de predicación, los domingos aquí se prepara el sermón, mi pastor o quien le toque predicar, se prepara, se esfuerza para entregar un mensaje de parte de Dios. Los viernes se está orando aquí, etcétera. Se hace todo lo que esté a nuestro alcance. Se va a Temuco, la gente que puede viajar, allá se abre una obra, se va a visitar, se llama, etcétera. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces se debería estar dando los frutos, debería estar viniendo la bendición de Dios. Pero comprendí algo, hermano, que nos faltan estas herramientas poderosas en las manos de Dios. Y es de vital importancia. Y la hemos descuidado. La hemos dejado como una cosa que es cuando estamos mal, cuando estamos en el problema, cuando estamos en la situación más difícil. Muchas veces ni aún así nos acordamos de Dios. A veces cuando estamos desesperados, endeudados,
porque no tenemos nada, que nos acordamos, ¿sabes qué? Pero si la tarjeta me alcanza y me dan cupo, 12 cuotas, ya hagámoslo en 12 cuotas. Y a veces Dios permite esas cosas porque quiere que entremos en la oración. A veces Dios permite alguna enfermedad o situación en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos volvamos a la oración. Amén. Es así. Pero aún así muchas veces desconfiamos de Dios. Sí, Señor. Y es por eso que es con urgencia, hoy más que nunca, volvernos a la oración. Si usted lo hace de madrugada, gloria a Dios. Si usted lo hace en la mañana, si usted lo hace en mediodía, si usted lo hace en la noche, gloria a Dios. Pero tenemos que tratar y esforzarnos para invertir un gran tiempo de oración. Sí, Señor. Amén. De orar hasta cuando no podamos más con nuestra fuerza. Hasta sentir que el Espíritu Santo de Dios tome el control de la oración. Amén. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque mire, traje este libro que tengo acá, que lo descargué, no me lo compré, lo descargué. Y lo hice, ¿por qué motivo? Porque en este libro, no estoy diciendo que usted vaya y lo busque, si lo puede, gloria a Dios. Pero ¿por qué busqué? Porque a veces solamente nos basamos en que tenemos que tener la Biblia, y no estoy diciendo, que por favor se entienda. Hay que leer la Biblia, sí, hay que leerla, hay que estudiarla, pero también hay material que Dios entrega a través de hombres de Dios. ¿Para qué? Para que fortalezca también nuestra fe y nos insten a buscar las cosas de Dios. Amén. Por eso también tenga cuidado que va a comprar, ¿verdad? Pida consejo a los ancianos, a mi pastor, que también, si nosotros siempre compartimos de libros, de cosas, en comunión para crecer en la obra de Dios. Y descargué este libro, ¿por qué motivo? Porque habla de grandes hombres y mujeres de Dios, que Dios la usó en su ministerio, que Dios la usó en los tiempos también más difíciles de la historia, como también hoy Dios nos puede usar a nosotros. Amén. Y son secretos y vivencias de ellos que ellos escribieron. ¿Para qué? Para compartirlas con nosotros. ¿Para qué? Para que usted y yo tomemos esto, lo leamos, hermano, y aumente nuestra fe. Y podamos saber que el secreto está en la oración. Gloria a Dios. Gloria Por a eso Dios. Él dice que cuando tú entres en tu aposento, cierra la puerta, ora a Dios en secreto y Él te recompensará en público. El otro día nuestro pastor decía, a mí me gusta orar solo, a mí también me gusta orar solo. Porque hay momentos que uno quiere decirle tantas cosas a Dios. No digo que no puede orar con su esposa, ore con ella, o junto a sus hijos, gloria a Dios. Pero hay momentos y momentos. Hay momentos que uno tiene que entrar solo y pedirle a Dios cosas y hablar con Dios cosas que uno sabe y en su corazón están. Amén. Es así, Señor. Y mientras leía este libro, que lo tengo hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo quería hablar de la palabra de Dios, hablando de esto, y no lo había hecho, pero Dios sabe por qué. Y mientras leía, habla la historia de una hermana que se llama Dabney, o que se llamaba, porque ya no está, porque estoy hablando del libro de 1000 y tanto. Esta mujer se casó y su esposo era pastor de una congregación, así como mi pastora Elizabeth, ¿cierto? Como mi pastor Marcelo. Y en el donde Dios los envía a pastorear, esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia grande, eran todos pobres. Y aparte de ser pobres, eran pervertidos. Aleluya. Cuando dice la historia que esta mujer, acuérdense del nombre, Dabney, esta mujer que estaba ahí junto a su marido, abrieron la iglesia, se reunieron y estuvieron en el culto. Y los únicos que estaban en el culto eran ellos dos, humanamente hablando, porque sabemos que Dios estaba ahí en medio. Y ella se afligió en su corazón. Se dolió en su corazón esta mujer. Por eso no se mire en menos, hermano. Usted es una poderosa mujer en las manos de Dios. Amén. Dios tiene algo grande para usted. Amén. A veces decimos, no sé cantar, no sé predicar, pero Dios le puede dar ese talento, ese don de la oración poderosa para interceder por otros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo esta mujer? A ver que el ministerio, ¿verdad? Que era el llamado del hombre, pero ella es la fiel compañera que es para los dos, porque son una carne. Se entristeció al ver que a la misma iglesia
iglesia no llegó nadie. Entonces esta mujer se puso a orar, no el hombre, sino que la mujer se puso a orar y le dijo a Dios, textualmente, le pidió al Señor que Él pudiera resolver todo esto. E hizo un voto a Dios, que si Él traía a los pecadores a los cultos y los salvaba, ella entregaría a la oración y ayunaría 3 días y 3 noches en el templo, toda la semana, durante un periodo de 3 años. Gloria a Dios. Fue tal su desesperación que ella, orando al Señor, le dijo, yo voy a entrar en oración y en ayuno 3 días, 3 noches durante toda la semana, ¿verdad? Por 3 años, para que tú traigas las almas y se conviertan. Aleluya. Fue una decisión, hermano. Y no cualquier decisión. Porque ¿a quién no le cuesta ayunar? El otro día hablábamos con un hermano y el pastor, antes yo podía ayunar una semana, no me importaba, no tenía problema. Una vez ayunábamos con mi esposa, le digo, para la gloria de Dios, una semana completa, con 18. No, llamaban, ay, empanada, vinieron los primos de Noruega, querían conocerlo, nosotros ahí. Y pudimos vencer para la gloria del Señor. Ahora, oro a Dios y le digo, Señor, voy a ayunar 1 día, 2 días, me cuesta la vida. No es fácil. Cada día se pone más difícil. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esta mujer, al ver que las almas no llegaban, hizo un compromiso con Dios. Y se mantuvo fiel al Señor y empezó a orar, y empezó a ayunar, y empezó a pedirle a Dios. Cuando antes que llegaran los 3 años, la iglesia se llenó. La iglesia empezó a llenarse de las almas, porque había una mujer que estaba intercediendo, que estaba llorando, que estaba ayunando por las almas perdidas. Amén. El esposo dice más abajo, no lo voy a leer porque tengo que hablarle de otros hombres también. Dice que se acercó a ella y le dijo, por favor, pídele a Dios que le dé un lugar más grande. Esta mujer comenzó a orar a Dios y Dios le entregó un lugar más grande. Se hizo pequeño. Esta mujer comenzó a orar nuevamente y el hombre se le acerca y le dice, por favor, pídele nuevamente a Dios que ahora sí nos dé un lugar más grande porque se hizo pequeño. Era tan grande que Dios le entregó un lugar en la calle principal de la ciudad. Y dice que la gente se amontonaba, que ese lugar también se llenó. Y la gente, para escuchar el mensaje, muchas veces estaba de pie en la calle para poder oír, alcanzar, escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que mueve la mano de Dios? La oración. La oración, la búsqueda, hombres y mujeres con determinación. Esta mujer se dedicó a eso, pasó su vida en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Un hombre, Jerónimo Savonarola, italiano, que se habla que este fue como el precursor de la reforma antes que Lutero. ¿Qué dice la palabra? Este hombre era católico, ¿verdad? Un hombre que se enamoró y la mujer no lo tomó en cuenta y se dedicó al monasterio. Se fue y empezó a enseñar porque conocía la palabra. Y dice que en una oportunidad, estoy hablando de un hombre del 1452 al 1498. ¿Qué hizo este hombre? Va a hablar, dice la palabra, la historia, que este hombre va a acercarse a una mujer para hablarle, que era una monja. Y dice que Dios le revela como un éxtasis, cayó como un éxtasis, y Dios le revela todas las cosas que iban a acontecer. Cuando este hombre vio esa visión, se asustó y comenzó a orar, comenzó a ayunar, empezó a leer la palabra. Y como estaba a cargo de los que preparan, digamos, los curitas, los que preparan a los que vienen debajo, le empezó a enseñar la palabra, le empezó a hablar del pecado, le empezó a hablar de la santidad. Y este hombre comenzó a predicar, pero oraba, ayunaba al Señor. Terminó predicando en el domo de Fiorentina. Es una iglesia católica gigante. Si usted la puede buscar, la va a ver. En ese lugar, ese hombre empezó a predicar la palabra del Señor. La gente se empezó a convertir. La gente empezó a llegar. Este hombre hablaba y cuando este hombre predicaba la palabra del Señor, lleno del Espíritu Santo, dice que la gente que lo oía empezaba a llorar. En los cultos empezaba a gemir. Empezaba a ser quebrantada por el poder de Dios. Dice que en una reunión este hombre estaba tan metido con Dios que cuando se sentó así como está nuestro pastor ahí, en el púlpito antes de predicar, dice que Dios lo tomó y lo llevó a una visión. Y dice que la gente
La gente que estaba en el culto comenzó a mirar a aquel hombre que estaba sentado y cuando veían su rostro estaba resplandeciendo. Gloria a Dios. La gente quedaba impávida de lo que Dios estaba haciendo. Y este hombre era de oración y oraba al Señor y oraba al Señor. Hasta que cuando empezaron, uno de los papas lo mandó a matar. Hombres con determinación. Dios puede usar a cualquiera, hermano. A veces nosotros limitamos a Dios, creemos que nosotros por ser evangélicos Dios nos puede usar. Pero este hombre era un monje católico. Pero se introdujo tanto en la oración y en la palabra de Dios, que Dios cuando él hablaba, Dios lo usaba de una forma poderosa. Él no hablaba de los santos, no. Él hablaba del arrepentimiento, del perdón de pecado, de la santidad. ¿Eso es humano? Eso es de Dios, hermano. Amén. Porque el que tiene el Espíritu de Dios puede hablar esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son ejemplos, hermano, de lo que yo le estoy dando para que usted vaya viendo. Alabado sea el nombre del Señor. Otro hombre, Jorge Müller. La historia dice que este hombre se casó y se conoció al Señor en un culto hogar. Lo invitaron a un culto hogar y este hombre fue a ese culto. Aceptó al Señor y luego se casó y él quería dedicarse a la obra. Dios lo bendijo, pero sabemos que Dios también permite ciertas circunstancias. Este hombre se dedicó a la obra y fue un hombre que abrió orfanatos por muchos, por no decir la cantidad, muchos orfanatos. Y dice que él dijo, yo nunca más voy a pedirle ni a la congregación ni a nadie que me ayude económicamente, porque para eso tengo Dios. Aleluya. Cuando dijo estas palabras, le quedaban, por decirlo, 8 libras esterlinas. Y de ahí no tenía nada más. Y comenzó a orar. Señor, tú sabes, yo hice un pacto contigo y empezó a orar. En una reunión se acerca una hermana y le dice, pastor, usted está mal económicamente. Él le dice, no hermana, no se preocupe porque yo le pedí al Señor que Él tenía que bendecirme. Y ella le dice, es que por eso estoy aquí, porque Dios me mandó para bendecirme. Gloria a Dios. Jorge Müller fue un hombre tan grande en la historia, hermano, que leyó la Biblia más de 200 veces de rodillas. Y cada vez que la leía, este hombre lo hizo llorando en la presencia de Dios. Amén. Un hombre de oración, un hombre que cuando hizo los orfanatos, dice que a veces no tenía ni siquiera qué pedirle, ni siquiera qué darle a la gente. Pero tenía 90 personas que estaban con él. Y esas 90 personas oraban a Dios para que Dios respondiese y enviara lo que ellos necesitaban. Gloria a Y cada vez que ellos oraron, dice la historia que ninguna de las oraciones de Jorge Müller quedaron sin contestar. Más de 500 peticiones le presentó a Dios y todas fueron contestadas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Necesitaba un lugar, Dios se lo entregaba. Necesitaba los muebles, ahí la gente se ponía. Pero él no abría su boca. Él oraba al Señor y Dios le respondía. Amén. Hombres que quedaron en la historia, hermano. Hombres que están aquí, sus historias, sus hechos hablan por ellos. Y así tantos hombres, como John Wesley, un hombre temeroso de Dios, un hombre que sabe lo que hicieron sus padres. Dice que él era el del medio, por decirlo así, creció con 10 hermanas. Pero su madre y su padre, que eran pastores, lo tomaron y empezaron a enseñar la palabra de Dios. Desde pequeño lo llevaron para presentarlo delante de Dios y que él pudiera llevar una vida recta delante de Dios. Este hombre predicó uno de los sermones más grandes que se han podido escuchar. Usted lo puede buscar por YouTube. Se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Dice que este hombre era un hombre de oración, se levantaba de madrugada, oraba al Señor y no se levantaba hasta cuando sentía la presencia de Dios. Gloria a Dios. Podían pasar horas. Cuando él se levante y va a predicar este mensaje que le hablé recién,
cuando él tomó la Biblia, dice que empezó y se la puso tan cerca que no se veía su rostro. Y empezó a hablar la palabra de Dios. Y dice que cuando cayó el poder de Dios, fue tanto el convencimiento de pecado que dice que la gente se tomaba de las columnas o de los pilares de la iglesia, se aferraba y le pedía que por favor dejara de predicar porque sentían que el infierno se lo estaba tragando. Gloria a Dios. Aleluya. Así era el poder de Dios en estos hombres y en estas mujeres. La gente decía por favor que se callara. Otros corrían al altar para arrepentirse. Gracias, Señor. Pero había un secreto que no sabían. Había gente que no conocía lo que estaba pasando detrás. En una oportunidad en Inglaterra, un muchacho periodista fue a visitar a un hermano porque había escuchado que había venido un predicador de muy lejos. Y le entrevistó al hombre y le dijo: sé que hay un predicador aquí que tú has traído. Y le dijo el hombre: sí, yo lo traje a la iglesia y va a predicar. Pero ¿sabes qué? De todos los que conozco, nunca he visto un hombre como este. El hombre quedó impactado al escuchar esto, porque dijo: yo no sé a qué horas come, no sé a qué horas duerme, porque cada vez que voy a golpear a su habitación, el hombre está orando. Me pasé la noche escuchando lo que estaba orando, que le diera las almas, que le diera las almas. Lo fui a buscar esta mañana, no estaba. Lo fui a buscar en la iglesia y ahí estaba llorando, pidiéndole: Señor, dame las almas de este lugar, dame las almas de Nueva Inglaterra. Nunca he visto un hombre como él. Hombres que impactaron. Gloria a Dios. Hombres que Dios se movió de una forma tremenda en su vida, hermano. Bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque a veces nosotros creemos que solamente los que ya partieron del escenario de esta tierra, como los que conocemos actualmente, podríamos decir Gigi Ávila, Josué John y otros más, que Dios solamente lo usa a ellos, no tiene favoritos. No, hermano. No se equivoque, Dios lo quiere usar a usted. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Uno de los hombres también importantísimos. Este hombre anhelaba predicar la palabra del Señor. Y le tocó predicar en aquel entonces a los Pieles Rojas, a los indios. Pero no sabía cómo hacerlo. Y comenzó a orar. Se levantaba de mañana y se iba a los bosques a orar, a pedir al Señor que le diera la gracia, que le diera unción para predicar la palabra. Para que sus hombres se dejaran de hacer sus danzas y sus cosas, sus dioses. Y este hombre quería que Dios lo usara para que solamente sirvieran a Dios. Hasta que en una mañana Dios le respondió a esa oración. Este hombre fue a caballo leyendo la palabra, el sermón que le iba a hablar. Cuando llegó al lugar empezó a predicar la palabra. Usted sabe que los Pieles Rojas eran hombres totalmente difíciles. Es como de hablar de los mapuches acá, que no cualquiera podía acercarse a ellos ni hablarle. Hombres temperamentales, si no les parecía algo, hasta ahí no más llegaban. Pero este hombre fue con la convicción y lleno del Espíritu Santo. Comenzó a citar la palabra y antes de empezar a predicar, estos hombres cayeron de rodillas, Gloria a Dios. llorando por la presencia del Señor. Gloria a Dios. Luego fue nuevamente a la segunda reunión y lo mismo, hermano. Los hombres comenzaban a llorar y a ser quebrantados por el poder de Dios. ¿Qué es lo que hace diferente un ministerio de otro? ¿Qué es lo que hace diferente a tu llamado del otro? Es el secreto de la oración. Amén. Si nosotros invirtiéramos tiempo en esto, si nosotros perdiéramos el tiempo en tanta tontería y nos dedicáramos a la oración, hermano, este lugar sería pequeño. Amén. Este lugar solo pequeño. Es Este así, lugar Señor. sería nuestro. Amén. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque lo hemos descuidado. Sí, Señor. Hombres que quedaron en la historia, hermano. Hombres y mujeres que están aquí con grandes hazañas de lo que Dios hizo con ellos. Hombres que llegaban a las ciudades usados por Dios. Y cuando comenzaban a hablar, las cantinas, los bordeles se comenzaban a cerrar. Por el poder de Dios. Hombres que entraban en una zapatería y estaban ahí, iban a comprar. Y el Espíritu Santo de Dios que estaba en ellos convencía al dueño. No vendían nada, se ponían a llorar y se entregaban a Cristo. Sin hablar, porque lo que había
aquello era algo poderoso. Hermano, y no estamos lejos de eso. El mismo Dios que los usó a ellos nos puede usar a nosotros. Pero ¿qué nos pasa? Que nosotros estamos ahí, oramos cuando queremos. A veces ni siquiera damos gracias por los alimentos. Bendito sea el nombre del Señor. En una oportunidad, un hombre que ya está en la presencia del Señor más actual fue con un pastor a comer a un restaurante. Y el lugar que estaba ahí, hermano, era terrible. Fue en Argentina. Y estaban todos ahí comiendo, etc. Y el pastor dijo, no, ¿cómo vamos a comer acá? Vamos a otro lugar. No, le dijo, entremos aquí. Se sentaron, comieron. Y antes de pedir a comer, él dijo, pastor, un momento. Tenemos que orar. Pero el pastor decía, ¿cómo vamos a orar aquí? Si todos ya saben que somos cristianos, me conocen, no, pero vamos a orar al Señor. Esos locos que a veces uno no los entiende. Y comenzó a orar, a darle gracias al Señor y empezó a orar. Y dice que cuando abrió los ojos, Dios le reveló la condición de cada uno de los que estaba ahí. Y cuando empezó a hablar, le empezó a decir, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios. Y los hombres que estaban ahí emborrachándose eran hombres que habían un día servido al Señor, pero estaban apartados. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios puede hacer. Amén. Pero a veces nosotros encarecillamos a Dios, lo limitamos a Dios. Nosotros creemos que Dios tiene que hacerlo como nosotros pensamos. No. Si Dios sanó al ciego usando barro y escupo de sus manos, el barro le tocó y fue sano. El hermano Gigi habla en su testimonio. Un libro también que leí, que él dice que Dios en una oración, él estaba tan metido con Dios, que Dios le dice, levanta tu mano izquierda y sácale una foto. Cuando le saca la foto de la mano, le dice, esa mano, esa foto que tú has sacado la vas a poner en la revista. Ustedes saben más que uno porque estuvieron más tiempo en el ministerio. Y cuando le saque la foto, pone la revista. Y en esa revista cada persona que invoque mi nombre creyendo va a ser sana. Gloria a Dios. Uno dice, pero ¿cómo? Sí. Aleluya. Y lógico. Hay testimonio. Mi pastor tiene el libro, se lo compartí. Dice que las personas se compartían y se entregaban esa revista. Una mujer desahuciada, ya no había esperanza. Un hermano le hizo llegar la revista porque ella no podía ir a la iglesia. Puso la mano y creyó en el nombre del Señor. Dijo, creo que soy sana. Esa mujer quedó sana al instante. Gloria a Dios. No había enfermedad. Una mujer que tenía una cosa aquí en su rostro, que cada vez se iba enrojeciendo, se le iba llenando su cara. Algo tremendo, que lo vimos también. Y dice que esa mujer puso esa mano, ¿verdad? En la revista, la puso en su cara, creyendo en el Señor, que Él es el que sana. No era la foto. Pero Dios quería demostrarle que Él puede usar lo que Él quiera para sanar a alguien. Amén. Y cuando la puso, creyó, dice que al otro día fue el culto, los hermanos no podían creerlo, lo que había acontecido, porque una hermana que llevaba muchos años en la iglesia. Son cosas que a veces nos parecen fantasiosas. Son cosas que a veces parecieran inalcanzables. Pero me quedó grabado cuando el pastor decía el domingo, el Espíritu Santo a través de él, ¿dónde está nuestra estatura? Espiritual. Y yo creo, mi pastor, que estamos más abajo que Josué. Estamos más abajo que eso. Porque antes de venir a la casa de Dios era humillarnos, era postrarnos a su presencia y decirle, Señor, no te suelto hasta que me bendiga. Y no lo íbamos hasta que Dios nos tocara, sentir la presencia de Dios. Amén. Amén. Llorábamos en los cultos, gemíamos por la presencia de Dios. ¿Hoy qué? Hoy entramos y nos vamos igual. Señor, voy a entrar en la oración y hasta que tú no me hables, hasta que tú no me toques, no voy a salir de aquí con determinación. Amén. Hermano, y Dios se movía. Y Dios nos usaba por misericordia. Pero hoy, ¿qué nos ha pasado? Dios no nos está hablando algo que no conozcamos. No nos está enseñando algo diferente. Dios nos está recordando lo que Dios
hizo y puede hacer con nosotros. Estos hombres de los que le hablaban muchos de ellos fueron hombres que también estuvieron en las universidades, que estuvieron en la Universidad de Oxford, etc. Pero fueron usados por Dios. Pero otros hombres no tenían ni letra. Y Dios los usó. Porque Dios se glorifica en lo humilde. Porque Dios nos usó un roble. Porque Dios no usó una palmera. Porque Dios no usó un árbol quizá extraordinario. ¿Por qué usó una zarza para llamar a Moisés? ¿Usted no se ha preguntado eso? Si Él podía haber escogido el mejor árbol. Porque Él es Dios. Amén. Pero ¿qué hizo? Tomó una simple zarza para hablarle a Moisés. Algo humilde, algo sencillo. ¿Sabe la diferencia de estos hombres con nosotros? Que estos fueron hombres de determinación. Hombres con pasión, con anhelo, con deseo. Hombres que se involucraron. Hombres sencillos, hombres humildes. ¿Qué espera usted de Dios? ¿Qué espero yo de Dios? ¿Queremos continuar los mismos? De ninguna manera. Amén. ¿Queremos seguir siendo los mismos? No, Señor. Pregúntese usted, ¿qué anhela usted de Dios? ¿Qué desea usted de Dios? Cuando yo leo este libro, hermano, y no le nombré a todos porque si no nos vamos a extender mucho. Cada vez que lo leo, hermano, me miro mi condición y digo, Qué bárbaro. ¿cuánto he perdido? Sí, Señor. ¿Cuánto he descuidado? Hermano, pasaba horas, y yo digo que Dios sabe para la gloria del Señor. Cuando era más pequeño, porque todavía soy joven. Hermano, no me importaba si a jugar o no a la pelota, no me interesaba nada. Cuando conocí al Señor, yo quería estar ahí. Cuando Él me bautizó con su Espíritu Santo, yo quería estar ahí en su presencia. Hacía frío, hacía calor, yo estaba ahí orando al Señor. Hermano, y oraba al Señor, y oraba al Señor. Y Dios me usaba a tal punto que cuando la gente se corría la voz, y lo digo para la gloria del Señor porque Dios sabe que nunca me he captado de esto. La gente se corría la voz porque sabía que iba a predicar. Porque había algo diferente, hermano. No era porque era yo, si yo no salvo a nadie, hermano. Yo no sé nada. Dios hace todas las cosas. Amén. Pero ¿saben lo que ellos no sabían? Es que yo invertía tiempo orando. Fuera de noche, fuera de madrugada, fuera de día, con calor, con frío, ahí yo estaba, Señor, úsame para tu gloria. La iglesia se llenaba, hermano. Gloria a Dios. La gente era tocada, la gente, hermano, se tocaban uno tras otro y empezaban a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Íbamos de mañana temprano